Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como habéis podido leer en el título, voy a estar pintando una escena urbana, un paisaje urbano creo que se llama. Como sabéis, esta semana atrás he estado en Portugal y quería pintar algo de allí, así que he decidido pintar una calle, o sea, inspirarme en una calle de una ciudad de Portugal que se llama Faro. Y os digo inspirarme porque no lo voy a hacer en plan realista, sino que, como sabéis, suelo añadir o quitar cosas que no tengo ganas de dibujarlas. Y en cuanto al color, voy a usar una paleta diferente a los colores que están en la foto. Y bueno, eso es lo que voy a hacer hoy. Como siempre, si eres nueva o nuevo por aquí, yo soy Isma y suelo subir vídeos de arte todas las semanas. Si no quieres perderte ninguno, te invito a que te suscribas aquí abajito, activando la campanita para que YouTube te notifique. También te dejo por aquí mi Instagram por si quieres seguirme. Allí suelo subir cosas que aquí no subo y hago encuestas, hablo con algunos de vosotros por mensaje directo, contesto a vuestras preguntas y bueno, eso, si queréis seguirme os lo dejo también por aquí. Como veis, lo primero que hago es hacer el boceto y en esta ocasión lo estoy haciendo con un lápiz de color porque como lo voy a hacer en acuarela, pues me gusta más el resultado así. La verdad que el boceto como quedó no me terminó de gustar, pero casi nunca me gusta cómo queda el boceto. Siempre sigo adelante porque luego cuando lo pinto ya sí me gusta más. Por eso os digo que siempre las primeras fases, o por lo menos a mí me pasa eso, las primeras fases siempre el dibujo está un poco raro o queda muy feo y yo lo que os aconsejo es seguir adelante, seguir pintándolo y ya veréis que luego se ve mucho mejor. También os digo que hay veces que no hay manera de salvarlo y es mejor parar a la mitad del dibujo o cuando veáis que no va a ninguna parte. Como os decía, voy a usar acuarelas para pintarlo, aunque también le voy a dar luego los detalles con lápices de colores. Y ya hacía tiempo que no usaba las acuarelas y es que en realidad me gustan más, por ejemplo, el wash y los lápices de colores. Y últimamente también estoy un poco metida con el digital porque estoy practicando y eso. Y he dejado un poco de lado la acuarela. Y no significa que no me guste, sino que es una técnica que hay que esperar demasiado. Entre capa y capa, pues no sé qué hacer. Siempre me da como que me aburro y por eso en realidad no la uso mucho. Pero en realidad cuando veo el resultado de otros artistas, la verdad que me encanta y me entran ganas de pintar con ella a mí también. Pero ya os digo, esto es un amor-odio, creo que ya lo dije en un vídeo. Hay veces que me da muchas ganas de pintar con ellas y hay otras que lo dejo por una temporada bastante larga. No es mi técnica favorita, eso ya se ve, pero he querido retomarla en esta ocasión porque creo que este paisaje de ciudad puede quedar muy bonito. Y bueno, como os contaba, esta ciudad se llama Faro y es una calle bastante conocida, creo. A los laterales vemos unas casas y al fondo tenemos un arco que creo que se llamaba el Arco de la Villa, si no me equivoco, y en el fondo hay una iglesia.
que la verdad ahora mismo no sé cuál es, porque había varias en esta ciudad. Creo que es una ciudad o un pueblo. La verdad no tengo ni idea si me estoy equivocando. Y vosotros sabéis o lo que sea, me lo dejáis en los comentarios. Y bueno, por contaros un poco, este fue el último sitio que visité de vuelta a España. O sea, pasamos por allí, vimos la ciudad y eso. La verdad que el casco histórico en un día se visita bastante rápido. Está todo como muy cerca una cosa de la otra. Y bueno, después comimos y sobre las 6 o así volvimos a España. Como os conté, alargué mis vacaciones y por eso la semana pasada no hubo vídeo, así que lo siento mucho. Pero bueno, ya estoy aquí de vuelta y espero que os guste un montón este vídeo. Como os decía antes, el color que estoy poniendo me lo estoy inventando. En realidad las casas son de color blanco, pero me pareció interesante usar una paleta en colores tierra, en colores así cálidos. Y la verdad que al final el resultado me gustó mucho. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros, si os gusta más poner los colores reales o cambiar a veces y poner colores inventados. Bueno, así lo voy a dejar en cuanto a la acuarela, o sea, no le voy a poner más capas de acuarela. Ahora voy a esperar a que seque y ya paso a los lápices de colores, que le quiero añadir algunos detalles y colorear algunas partes con ellos. Bueno, lo que voy a hacer es destacar algunas zonas como las piedritas. Les voy a poner un poco más de color porque la acuarela como que está un poco apagada, a mí me gusta un poco más de intensidad. Y también por la parte de las ventanas y eso también le voy a poner un poco de color. Y la línea la voy a hacer de un color rojo o rosa porque quiero que destaque, o sea que el dibujo se vea como colorido. No sé si me explico, pero bueno, ya me entenderéis cuando lo veáis. La verdad que me estoy pensando si poner este paisaje en Etsy, o sea, el original, por si a alguno le ha gustado o le ha transmitido algo y quiere tenerlo, pero no sé aún. Así que bueno, si al final lo pongo, os lo voy a dejar en el comentario destacado, probablemente, o seguramente también os avise por Instagram. Pero ya os digo, aún no sé qué hacer porque como que me da cosa vender un original. No sé qué paranoia tengo, pero bueno. Lo dicho, si al final decido venderlo,
os lo avisaré por aquí abajito. Para terminar, lo que hago en la mayoría de dibujos es añadir algunas iluminaciones con un bolígrafo de gel blanco. Y ya después de eso solo quedaría quitar la cinta de enmascarar y borrar un poco los bordes porque el dibujo quedó por el borde. O sea, me pasé y se quedó un poco de dibujo por estos bordes. Así que eso lo borro y listo, para que me quede todo así blanquito. Aunque en realidad este papel no es blanco del todo, es como un poco amarillento. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya entretenido, os haya gustado. Si es así, no olvides dejarme un like y dejarme un comentario aquí abajito, que esto parece una tontería y que siempre estamos repitiéndolo, pero ayuda un montón a los que creamos porque así YouTube nos tiene en cuenta. Esto es todo, espero que tengáis una buena semana y nos vemos en un próximo vídeo.